Ok, bueno, nuevamente bienvenidos a Academia Libertaria y en esta segunda parte, pues quiero oírlos a ustedes en sus comentarios o preguntas, pues acerca de lo que hemos hablado de las condiciones necesarias y suficientes del conflicto y las distintas estrategias puras las que se podría, digamos, concebir para hacerle frente a este problema. No sé qué preguntas o comentarios tengan. O bueno, si no hay ninguna pregunta ni comentario, también podríamos dar por terminada la clase y evidentemente pues porque no quiero tampoco trasnocharlo, ¿no? Ah, muy bien. Oduber pregunta que dónde están las otras clases. Oduber, en nuestra página de Facebook, aunque en nuestra página de Facebook vi que las últimas clases no las han subido, tengo que resolver eso, pero en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, que se llama Academia Libertaria, ahí las puedes conseguir. Te voy a decir, hubo un problema en la subida de los videos. Hay unos videos que están como desordenados. Lastimosamente no he tenido yo el tiempo de ordenarlos. Confío yo que a lo largo de esta semana lo voy a resolver, pero sí están todas. Es decir, lastimosamente no están en el orden que yo quisiera y hay unos problemas ahí, les puse unos nombres equivocados y se trastocaron unas clases, pero todas las clases están tanto en nuestra página de Facebook, Academia Libertaria, como en nuestro canal de YouTube. De hecho, incluso lo que podrías hacer es que en Facebook sí están bien ordenadas, porque ahí se fueron poniendo, digamos, en el orden en el que se iban haciendo. Y en el canal de YouTube, las últimas, digamos, las que se subieron más o menos de mediados de noviembre, están también en el orden que es. Entonces, y ahí, digamos, respecto a ello no hay ningún problema. Fueron las primeras que subieron donde tuvimos unos problemas, ahí que a la hora de subir las clases, lastimosamente el canal de YouTube lo comenzamos como unos 2 meses después de que empezamos las clases, entonces cuando se subieron todas al tiempo, se cometió ese error y yo no he tenido el tiempo de organizarlo. Entonces me disculpo por eso, pero eso, digamos, en enero yo lo voy a dejar resuelto. Pero en nuestro canal de YouTube, Academia Libertaria, encuentras ahí todas las clases. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Ah, perdón, a ver, aquí hay una pregunta de Álvaro. Eh, ¿Crees que un gobierno plenamente liberal en Colombia tiene que cabalgar con contradicciones? Me refiero a alternar medidas de corte liberal, las que más, con medidas de corte socialista para subsanar de una manera más inmediata los problemas de la sociedad. Ok, digamos, pregunta importante de Álvaro, que digamos no tiene directamente que ver con el tema de hoy, pero que es una pregunta muy importante. Y yo diría lo siguiente, podríamos entrar en detalle, pero yo no creo que ninguna solución socialista o estatista solucione ningún problema. Es decir, todas las soluciones estatistas y socialistas lo que hacen es no solamente no solucionar el problema que se busca resolver, sino crear unos nuevos. Ahora bien, habiendo dicho eso, evidentemente nosotros tenemos que convivir con ese tipo de medidas. Es, digamos, nuestra realidad. Así que desde el punto de vista no teórico y conceptual, sino estratégico, como liberales y como libertarios, pues lo que tenemos que ir es tratando de eliminar esas estrategias estatistas y acciones estatistas en la medida en que podamos. Es decir, quisiéramos nosotros poder eliminarlas todas simultáneamente, ¿no? Y desaparecerlas. Lastimosamente, eso solamente pues, es un sueño y no es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentar eliminar todas aquellas intervenciones del Estado y violaciones de la libertad o irrespeto del orden natural, diríamos nosotros, de acuerdo a lo que hemos visto acá, en la medida en que vamos pudiendo hacerlo. Es decir, ¿qué acción del Estado, qué irrespeto del derecho natural podemos nosotros eliminar? Eliminamos ese. Y una vez hayamos eliminado ese, vemos cuál es el siguiente que podemos eliminar. Y en nuestro sueño estratégico, en la medida en que vamos eliminando esos irrespetos, pues cada día vamos siendo más libres y más libres hasta que eliminaríamos, digámoslo de esa manera, todas las violaciones y acciones del Estado. Evidentemente es un proceso histórico y es algo que requeriría de tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Pues es imposible saberlo de antemano. Nos puede llevar siglos, nos puede llevar décadas, yo no sé. Lo que sí sé es que ese va a ser el camino. El camino es ir eliminando aquello que nosotros vemos que podemos eliminar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en Colombia podríamos nosotros intentar promover una idea de eliminar el IVA para difundir las ideas libertarias. Es decir, el IVA es un impuesto en Colombia impopular. Los colombianos en general sienten que es un impuesto que todos pagan y entonces no les gusta evidentemente pagarlo.
Y yo creo que sería, digamos, viable intentar como un objetivo, evidentemente a mediano plazo e incluso a largo plazo, intentar eliminar el IVA. Eso sería, digamos, una primera posibilidad. Mientras logramos difundir más nuestras ideas, porque lo cierto es que al menos en Colombia todavía estamos muy lejos de tener una opinión pública que siquiera entienda la libertad y esté de acuerdo con la libertad. Todavía estamos muy lejos. Entonces hay que empezar a cambiar esa opinión pública y yo creo que, digamos, no la única, evidentemente, pero una de las estrategias, por ejemplo, sería el intentar, digamos, eliminar el IVA. Y una vez eliminemos el IVA, vemos qué otra cosa podemos eliminar, ¿no? Entonces, veremos de acuerdo a las circunstancias sociales el efecto que haya tenido en la sociedad nuestro discurso, a cuánta gente hayamos podido persuadir, vamos viendo qué va siendo realizable. No sé si con esto, Álvaro, logro responder en parte como esa pregunta estratégica que estás haciendo. Sí, es que también, o sea, quiero decir, en mi visión también me refería a lo que habías expuesto previamente, quiero decir, porque si no, se corre el peligro de que muchos individuos no se sientan ciudadanos y por ende no pertenezcan al Estado, quiero decir, o se sientan ajenos al Estado desde alguna perspectiva, ¿no? Y entonces eso también genera problemas a la propiedad privada, etcétera, etcétera, porque el Estado no puede blindar por completo todos los derechos naturales. Es inviable, quiero decir. Por eso hay estados que acaban arrasados, ¿no? Quiero decir, hay veces que necesitas otorgar un determinado nivel a la población para garantizar otros derechos que creo que son más importantes en un momento dado. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, yo estoy entendiendo lo que estás diciendo, sin embargo, digamos, desde el punto de vista de las estrategias puras que está, digamos, planteando el profesor Fran Bandún, con las que yo estoy de acuerdo, pues evidentemente, digamos, hay muchos libertarios que, digamos, no vemos en el Estado ninguna institución que sea capaz de hecho, proteger los derechos. Es decir, para nosotros el Estado es esencialmente una institución que por su propia existencia, debido a que se financia de manera coactiva, su existencia misma implica un irrespeto a esos derechos naturales. Entonces, digamos, el Estado y el respeto al orden natural serían incompatibles. En ese sentido, digamos, nuestra idea no es tener un Estado que proteja los derechos, lo cual es conceptualmente y en la práctica imposible, sino eliminar el Estado. Y digamos, la propuesta sería esta idea del orden natural, o lo que llama el profesor Fran Bandún también el orden de la convivencia, donde no hay ningún tipo de jerarquía política, aunque sí hay derecho, relaciones jurídicas, tribunales, etcétera, porque hay derecho o no hay relaciones jurídicas. Entonces, ausencia del Estado no significaría ausencia de derecho, que es lo que desgraciadamente nos hacen creer hoy en día. Evidentemente, pues no puedo entrar al detalle de esto, pero digamos, lo que creían muchos es que no es cierto que la forma como se pueden proteger los derechos es a través del Estado. Al contrario, eso es su más grande amenaza y de hecho eso es lo que para muchos libertarios de nuestro estilo, ¿no? Que somos anarquistas, creemos que de hecho esa fue, digamos, el gran error o contradicción interna que había en el discurso liberal clásico, ¿no? Creer que se podía hablar de un Estado mínimo y un Estado limitado capaz de proteger los derechos. Eso, digamos, lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Locke, y habría pues que hacer esa aclaración, ¿no? O sea, digamos, en últimas, pues el punto no es, precisamente es una crítica a esta idea de ciudadano o de ciudadanía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, no habría contradicción alguna. Es decir, nunca se tiene, o sea, no es cierto que para satisfacer unos derechos haya que violar otros, ¿no? Eso es así si derechos significan deseos. Si los derechos significan deseos, que es como se entiende hoy en día, entonces pues el Estado elige qué deseos va a satisfacer y para satisfacer los deseos de uno, tiene que ir a respetar los deseos de otros. En cambio, cuando derecho significa lo que realmente significa derecho, es decir, aquello que legítimamente está bajo mi control, es decir, aquello que es mío, pues el ejercicio o la disposición de lo mío, de mi propiedad, no implica nunca el daño a la propiedad de otro. Es decir, respetar la propiedad de otro no implica, o respetar a la persona de otro, no implica ni obedecerlo, no implica someterse a él, no implica tampoco que él me está haciendo un daño. Es decir, digamos, respetarte a ti, es decir, no matarte, no asesinarte, no esclavizarte, etcétera, no significa obedecerte. Es decir, respetar, si yo respeto una casa, no significa que yo estoy obedeciendo a la casa, significa simplemente que yo estoy reconociendo los límites digamos, de mi acción como persona y de lo mío, y estoy reconociendo los límites de lo tuyo, y esa distinción de lo mío
lo propio y lo ajeno. Entonces, el respeto a esa distinción, digámoslo así, no exige, digamos, ningún conflicto entre los derechos. Entre los derechos reales no hay conflicto alguno. ¿Ya? Muy bien. No sé si alguien tiene algún otro comentario o alguna otra pregunta. Aquí, profe. Sí. Profe, una pregunta. Ahora usted nos explicaba que una nueva forma de ascetismo era pues, la neorreligión del ecologismo. Y que ellos han logrado saber vender muy bien la idea, ¿sí? A través de una supuesta sensibilidad pues, ambiental, social. Y pues obviamente la vanguardia claramente enfoca hacia un culto a la pobreza, básicamente. Ajá. Pero lo han hecho muy bien mediáticamente, a tal punto que, digamos, el establishment académico y hasta político ha captado esa idea y la ha acotado y la ha hecho propia, sin darse cuenta de las implicaciones que lleva. La pregunta Ajá. es digamos, la contraoferta, la contrapartida, que es obviamente lo contrario, es una sociedad más rica, más productiva, con mayor tasas de crecimiento económico, o sea, con mayor capitalismo, con mayor propiedad, etcétera, que no se ha logrado, digamos, saber transmitir bien o no se ha logrado vender. La pregunta es, digamos, ¿qué maneras estratégicas tenemos a nivel comunicacional para, obviamente, eh, saberla, digamos, transmitir efectivamente y también y encuadrarla? Y segundo, ¿cuáles son las grandes falencias o falacias de ese ecologismo para desbaratar esos argumentos? Porque mucha gente termina cayendo por el discurso tan bien encuadrado que lo tiene. Entonces, ¿cuál es ese principal nodo de que se sostienen y que uno pueda desbaratar, por decirlo así, argumentalmente, y demostrarle que la sociedad productiva es la solución paradójicamente a lo que ellos buscan, que es proteger al medio ambiente? A ver, es que no sé si te estoy entendiendo la pregunta, pero voy a empezar con la primera parte, que la primera parte sí la entendí bien. Y cuando te responde esta primera parte, entonces la siguiente parte como que vuelves otra vez, Antonio, y me replantea la pregunta porque es que la segunda parte no entendí bien. Pero digamos, la primera parte es lo siguiente. Ojo, esto es muy importante. Nadie está diciendo que del punto de vista de la libertad haya que desear ser próspero y enriquecerse. O sea, si di esa idea, es decir, critiqué la idea de que, digamos, el ambientalismo está, digamos, proponiendo nuevamente la virtud como pobreza y cosas de ese estilo, ¿no? Para convencernos de su proyecto, etcétera. Critiqué esa idea, ¿no? Y sobre todo también lo que quería era enmarcar esa propuesta del ambientalismo que la tenemos nosotros, digamos, a la mano en el marco de las soluciones puras al problema del conflicto, es decir, que sería la solución de la abundancia. ¿Cómo podemos llegar nosotros a la abundancia? ¿Cómo habría recursos naturales suficientes para todos? Habrá recursos naturales suficientes para todos. En primer lugar, si somos menos personas, hay que reducir la cantidad de personas. Y en segundo lugar, si, digamos, aprendemos a desear solamente lo que necesitamos y a vivir solamente con aquello que podemos desear, una vida mucho más sencilla, mucho más simple, ¿no? Muchos ecologistas quisieran, digamos, que cada persona viviera en una pequeña casita con una huerta autosustentable, ¿no? Que cada cual coma lo que es capaz de producir y de pronto unos cuantos trueques o algo así, una vida muy sencilla de autosostenimiento, ¿no? Etcétera. Muy bien. Y entonces, digamos, yo presenté eso en ese marco y hice una crítica. Pero al final, yo no estoy queriendo, o sea, lo que no estoy queriendo decir es que desde el punto de vista de la libertad, lo correcto fuera desear ser próspero y rico. No, precisamente ese es el punto de la libertad. Si yo quiero vivir una vida de ascetismo, yo quiero vivir una vida sencilla y todo, pues usted es libre para hacer eso. O sea, el punto precisamente de la propiedad es que las personas tienen la libertad para disponer de sus medios para alcanzar los fines que ellos consideran pertinentes. En este caso, por ejemplo, vivir una vida ascética, de pocas necesidades, una vida sencilla, con una casa sencilla. Ahora, si hay otro que lo que quiere es producir más y aumentar sus propiedades, pues también será libre de hacer eso. El problema con el ambientalismo está en que su propuesta no es simplemente una propuesta, llamémoslo, de manera de vivir, sino que evidentemente ellos se dan cuenta que esa propuesta que ellos están haciendo
va a haber un montón de gente que no va a estar de acuerdo con ellas, como en todo. Es decir, va a haber diversidad. Entonces ellos lo que quieren es imponer un consenso o imponer una unidad y lo hacen una cuestión ya no simplemente de una opinión acerca de cómo se debe vivir. Acuérdense lo que yo decía, si tienen que ver solamente con mis recursos, la pregunta es, bueno, ¿cómo administro yo mi vida? ¿Cuál es la manera correcta de vivir? ¿No? Nadie está diciendo acá, por ejemplo, que quizás no andar con tantos deseos no sea algo conveniente. Se frustra uno menos. Si uno desea menos cosas y uno no está deseando ser el hombre más rico del mundo y está uno más satisfecho y contento con lo que uno tiene, de pronto es una mejor manera de vivir. Nadie está diciendo que no, pero el punto no es ese. El punto es si yo le estoy imponiendo o no a los otros una determinada manera de relacionarse con los recursos escasos y imponiendo los fines que se han de perseguir. En ese sentido, fíjense ustedes que estamos hablando, digamos, de la inconveniencia de esta propuesta ecologista, y es que es una propuesta política de imposición, ¿ya? De imposición, ¿ya? Donde a través de el poder del Estado se le quiere imponer a todas las personas, estén de acuerdo con ello o no, una manera de vivir. Entonces salen, por ejemplo, leyes donde cada vez se hace más difícil, por ejemplo, en muchos países, como por ejemplo en Alemania, los verdes, en general, la mayoría de los políticos consideran que ya no hay tierra, hay escasez de tierra. Entonces, construir una casa con su jardín, una casa individual, suena egoísta, una cosa del capitalismo, un sueño pues de la sociedad burguesa, que cada cual quiere tener una casa. No, hay que vivir en casas comunales, en edificios, o utilizar mejor la tierra. Entonces, cada día salen más normas que limitan y restringen la construcción de casas individuales. Entonces, el punto no es si es bueno o no es bueno vivir así. El punto es que cómo vamos a decidir acerca de la tierra se decide políticamente. Repito, en un caso, en el orden natural, quien decide acerca de un recurso escaso como la tierra es el dueño. En esta otra situación es quién, es una voluntad, la voluntad del consenso o como es realmente, digamos, la voluntad del Estado que se impone, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la crítica que uno le podría hacer a este ecologismo, es esa imposición, es decir, ese no respetar el orden natural, ¿ya? Ahora bien, en el ámbito del orden natural, las personas deciden libremente vivir como quieran vivir. El que quiere vivir en pobreza, porque le parece que la pobreza es mejor, porque es virtuosa o por las razones que sean, pues vive así. Y si le parece que eso es lo mejor, intentará persuadir, sin irrespetar la propiedad de otro, a los demás. Lo que pasa es que evidentemente al hacer eso así, hay una cantidad de, por ejemplo, los ecologistas son conscientes que hay una cantidad de cosas que ellos quieren hacer que si ellos respetaran la libertad y propiedad de los demás, pues no podrían hacer. Repito, acuérdense, lo que a la gente le molesta de la propiedad no es el respeto de lo propio, sino el tener que respetar a las personas, a su libertad y a su propiedad. Porque significa entonces que un montón de cosas que yo quisiera hacer, ¿no? ¿Qué sucede? Pues no van a ser realizables. Por ejemplo, el deseo de los verdes de eliminar la gasolina, de eliminar el carbón, ¿sería realizable si no utilizaran todo el aparato de poder del Estado? ¿O habría un montón de personas que seguiríamos utilizando gasolina y carbón? Pues habríamos un montón de personas que preferiríamos seguir utilizando gasolina y carbón, por ejemplo, a menos que nos obliguen. Ese es el punto. No sé si se entiende mejor como como que esa primera parte, Antonio. ¿Se fue Antonio? No, sí, sí, profe. Sí, perfecto. Listo. Y entonces esa es como la primera parte. ¿Respondí como la primera parte? O sea, las tesis, o sea, digamos lo que ha hecho bien los ecologistas es obviamente no transmitir, por ejemplo, o sea, nos venden es vía estratégica o comunicacional efectiva el acostumbrarnos a vivir, digamos, o sea, lo que la vanguardia sería vivir en miseria y acostumbrarnos a vivir con una vida pobre, pero obviamente no lo van a poder encuadrar así, porque claramente lo que usted en algún momento me dijo de Rothbard, que él pensaba que obviamente digamos, el capitalismo siempre iba a permanecer, a proyectarse, era porque ya la gente se iba a acostumbrar a una calidad de vida óptima. Sí. Entonces, que bajar de ese estatus o esa calidad de vida, pues era muy complicado, digamos, conceptualmente. Entonces, ellos obviamente no van a vender esa idea inicialmente, así como la pobreza, y obviamente, sino que la saben vender vía cuidar el medio ambiente y toda la narrativa, y bueno, que los animales y toda esa cuestión, y pues ahí es cuando van poco a poco volcándonos a ese tipo de sociedades
que nos lleven a eso. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros cómo hacemos para hacerle la contra a esa argumentación? Porque es que la han hecho muy bien, la han vendido muy bien. Esa es A la ver, pregunta. ya ahorita ya lo entendí mejor. Fíjense, ¿qué es lo primero? Básicamente nosotros hay que distinguir, digamos, el éxito del ambientalismo. Hay que existir, digamos, hay que entender el éxito del ambientalismo. ¿Por qué, digamos, el ambientalismo ha logrado tener tanto éxito? En primer lugar, ellos están presentando una idea con la que nadie estaría de acuerdo, y es que todos queremos proteger el planeta. Nadie en su sano juicio quiere destruirlo. Eso es evidente. Entonces, si uno dice, no, yo estoy en contra del ambientalismo, lo que primeramente se pareciera es como que, no, yo quiero destruir y arrasar el planeta. No, evidentemente nadie quiere eso. Entonces, ellos están partiendo, en primer lugar, de esa idea de que todos queremos cuidar el mundo. En eso habría un consenso, sin lugar a dudas. En segundo lugar, ellos parten de la idea de los recursos escasos, ¿ya? Es decir, somos conscientes que los recursos son escasos, especialmente los recursos naturales son escasos. Pero aquí es donde empiezan los problemas, porque debido a la, digamos, ignorancia económica de la mayoría de la población, e incluso, lamento decirlo, de muchos economistas, se olvida que precisamente la solución al problema de la escasez es lo que se llama, ellos hoy le hablan de hacerlo sustentable, ese es el término que ellos dicen. Bueno, tradicionalmente, y antes de que se pusiera de moda el término hacer sustentable, lo que se decía es que hay que economizar, ese es el punto. Respecto a los recursos escasos, lo que hacemos nosotros es economizarlos. ¿Qué significa economizarlos? Significa, en primer lugar, destinarlos a la satisfacción de las necesidades más urgentes. No vamos a utilizar un recurso escaso para satisfacer las necesidades menos urgentes, sino las más urgentes. Y en segundo lugar, significa también intentar con ese mismo recurso satisfacer el mayor número de necesidades, es decir, cada vez más necesidades. Esa economización de los recursos, ese uso eficiente de los recursos, la ciencia económica nos enseña que la manera de lograr eso es a través de la acción en el libre mercado, a través de la libre producción y compra de los consumidores libremente demandando, comprando, etc. Es decir, la manera eficiente de asignar recursos, es decir, la manera de economizar recursos es a través del libre mercado. Ahora bien, debido a la ignorancia económica que existe hoy en día, debido, digamos, a una serie de falsas concepciones en las personas, se cree que es todo lo contrario, que en el libre mercado se desperdician recursos y se utilizan recursos irracionalmente, y que si se dejara en libertad, las personas lo consumirían todo y lo destruirían, cuando precisamente es todo lo contrario. Es en la acción estatal y en la acción, digamos, coordinada por el Estado, en donde es imposible tener un criterio para saber si está racionalizando el consumo y economizando o no. Yo ahorita no puedo entrar tampoco en el detalle de esto porque entraremos en unas cuestiones económicas que digamos, ahorita pues no conviene entrar, a menos que sea completamente necesario, usted me dice, y pues explico un poco más este punto. Pero el punto es, fíjense ustedes que una de las formas como nosotros debemos intentar refutar a los ambientalistas es mostrando que sus propuestas realmente no permiten ni proteger el medio ambiente, ni hacer sustentable, es decir, economizar el uso de los recursos. Que solamente a través del libre mercado y en especial de la información que ofrecen los precios es que se pueden economizar los recursos. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, nosotros cada vez hacemos un uso más eficiente, por ejemplo, del petróleo. Los motores son cada vez más potentes, tienen un mayor rendimiento y utilizan cada vez menos gasolina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí hay un uso eficiente. Y obviamente, por ejemplo, más suba el precio de la gasolina, por ejemplo, si la demanda de la gasolina aumentara, más habría una motivación o un incentivo a crear motores más económicos, más eficientes, crear combustibles alternativos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, digamos,
hay una ordenación en la comisión de los recursos que va en el mercado libre. Ahora, cuando eso se hace por decreto y se legisla, pues no se sabe si se está economizando o no. Simplemente se está tomando una decisión política, como por ejemplo aquí en Alemania, que para el año 2030 ya pues no debe haber carros de gasolina, como si eso fuera pues realizable, o las implicaciones que eso va a tener. Y en último, digamos, y la otra creencia, entonces fíjense, está la creencia de, o el deseo de cuidar el planeta, todos estamos de acuerdo. En segundo lugar, que la manera de economizar no es a través del libre mercado, sino a través de la planificación centralizada del Estado, es decir, la forma como se protegen los recursos y limitan es a través de una acción estatal. Y eso a su vez descansa en la creencia profunda moderna de que la solución a todos los problemas de la sociedad es estatal y es política. Es decir, es el Estado quien debe entrar a ordenar la sociedad. Es decir, el orden humano o el principio ordenador de la vida humana es político y es el Estado. Entonces, nosotros también tenemos que, por decirlo así, ser capaces de desentrañar esa realidad. Mostrar cómo realmente el Estado no es esa institución capaz de hacer eso, sino todo lo contrario. El Estado lo que hace es destruir los recursos naturales y en últimas no solucionar los problemas que estamos queriendo resolver. Finalmente, fíjense, entonces el éxito de ellos se basa en estas tres cosas, ¿no? Ahora bien, adicionalmente tenemos que ser capaces de desenmascarar otra cosa, y es que el ambientalismo es una nueva religión, ¿ya? Es una nueva manera como las personas, digamos, están estableciendo, están reemplazando, digamos, al cristianismo, ¿ya? En Occidente, digamos, el cristianismo como cosmovisión del mundo desapareció. Digamos, los cristianos somos una pequeña minoría y ya, digamos, la cosmovisión cristiana no tiene ninguna eficacia política y social. Y en ese sentido, se ha reemplazado esa cosmovisión cristiana por una nueva cosmovisión, una de esas, porque son varias, pero una de esas nuevas cosmovisiones es la cosmovisión ambientalista, ¿no? Que le indica a la gente qué es bueno y qué es malo, cómo vivir, para qué vivir, etcétera. Y por eso es una nueva concepción también de lo virtuoso. Entonces, por ejemplo, desear una casa grande, con jardín, tener 2 carros, es algo malo, es ser egoísta, es no pensar en los demás. ¿Qué es lo bueno? Que vivir en un apartamentico chiquitico, no tener carro. Ni siquiera debería uno desear tener bicicleta, porque hoy en día las bicicletas, por ejemplo, eléctricas, cuánta contaminación es, debería uno nada más andar a pie por ahí y siempre a pie, porque ya ni siquiera tener caballos debe tener uno, porque los caballos y las vacas nos dicen son los principales responsables del calentamiento global. Bueno, y así sucesivamente ellos querrán que uno viva quién sabe cómo, ¿no? Entonces, piensen ustedes que ellos tienen, es una nueva moralidad y es una nueva religión y es un nuevo Dios, ¿no? Vivir para la tierra, ¿no? Los seres humanos son casi que unos parásitos en el planeta y hay una nueva, digamos, religiosidad de la naturaleza. Y nosotros también tenemos que ser capaces de demostrar esto. Porque si yo viniera y les dijera a todos ustedes, ojo, es que aquí todo el mundo tiene que ir a la iglesia y es obligatorio sacar una ley del Estado para que todo el mundo los domingos vaya a la iglesia y el que no vaya a la iglesia lo metemos a la cárcel o tantos latigazos. Si yo vine a decir eso, todo el mundo dice, ojo, usted nos está imponiendo su religión, eso usted no lo puede hacer, usted no tiene derecho a hacer eso, eso es una violación de mi libertad, todo el mundo saltaría ahí mismo sin ningún problema. Pero cuando un ambientalista viene y nos impone su religión, con sus argumentos, claro está, pareciera que ahí no hubiera religiosidad alguna. Entonces, por ejemplo, ellos quieren que nosotros no comiéramos carne. Los que queremos comer carne y los que nos gusta comernos las vacas, los pollos y los cerdos, digamos, ellos quieren que no comamos eso. Y eso de hecho es como algo malo y es un pecado. Entonces, claro, ellos que nos dicen, no, el cambio climático, y entonces sacan un montón de argumentos, pero al final es una nueva forma de la religiosidad. Entonces también nosotros tenemos que ser capaces de demostrar que su argumentación es una argumentación religiosa y es una imposición de una moral que ellos quieren disfrazar como si fuera una política pública neutral que no está tocando, pues no tiene que ver con la moralidad. No, cada cual puede tener su moralidad, pero porque es supuestamente para cuidar el medio ambiente.
¿no? Pero nosotros mostramos que no es así, porque ese no es un medio adecuado para proteger el medio ambiente y por lo tanto, ante lo que estamos realmente es a una nueva religión, una nueva concepción de la moral y una nueva concepción de la vida humana que se quiere imponer. No sé si con esto, Antonio, de pronto te explico, pero repito, no es fácil, no es que nosotros tengamos por decirlo así, una flecha que podemos disparar y destruimos el ambientalismo con solo decir ese argumento. No, no, no. Lastimosamente, el éxito del ambientalismo viene dado por la confusión acerca de ciertas ideas fundamentales que nosotros tenemos y tenemos que ser capaces de refutarlas todas ellas. Refutar la idea de la necesidad del Estado como única herramienta para la solución de los problemas sociales, refutar la idea de que esas políticas ambientalistas realmente pueden proteger y hacer sustentable la utilización de los recursos naturales y en últimas demostrar que lo que hay detrás de toda esta propuesta no es otra cosa que una nueva religión, una nueva moralidad y, esto es lo más importante, que es injusta, es decir, que no respeta el orden natural, no respeta la libertad. Y de este tema o de esta forma, digamos, de presentar las cosas, hablaremos en nuestra siguiente clase, donde hasta ahora nosotros, simplemente ya te doy la palabra a Mónica para que ustedes entiendan, en las clases explicamos qué es el derecho natural y los derechos naturales, es decir, explicamos durante muchas clases, no sé ya cuántas fueron, explicamos qué es el orden natural. En la clase de hoy lo que vimos es cómo este orden natural, digamos, qué implica este orden natural o qué lugar ocupa respecto del problema del orden y del conflicto. Y nuestra siguiente clase es por qué ese orden natural es respetable. ¿Por qué debemos nosotros respetar ese orden natural? Y por qué entonces en últimas confirmar lo que ya dijimos hoy, esta es la única solución aceptable al problema del conflicto. ¿Ya? No sé si con esto, Antonio, digamos, se te aclara o no. Sí, profe, ya, perfecto. Sí, o sea, obviamente es complejo desbaratar los argumentos porque lo sabes vender muy bien y digamos sobre todo la parte moral, la cosmovisión moral que es donde se soportan y ahí es donde está como, y ahí es donde uno muchas veces cuando se debate contra ellos le sacan ese argumento de que, es que usted no es sensible, de que pues el cambio climático, de que cada vez estamos más al apocalipsis y bueno, digamos es el alarmismo apocalíptico que tienen. Pero Sí. digamos, y ahí es donde uno dice, digamos, claro, uno es sensible al medio ambiente, pero se defiende a través de los derechos de propiedad, el derecho real de dominio que usted nos dice, y ahí es donde como que ellos quedan sin base, porque entonces le dicen, no, si tienen que haber unas reservas, tiene que haber esto, y lo que hacen es frenar el crecimiento y el desarrollo, y ponerse unos grilletes totalmente limitantes al crecimiento y pues, a la sociedad capitalista a nombre de esas premisas. Entonces sí es complejo, pero obviamente, y es que es difícil porque sí ha entrado en la academia de una manera fuerte. Por ejemplo, en la academia, en términos de administración de empresas, se llama responsabilidad social empresarial y lo ponen como la gran epifanía y como lo venden como una especie de digamos, de nueva modelo económico y ahí es donde y es atractivo porque salen muchos autores, por ejemplo, lo que le mandé el video de la economía de la dona y toda esa cuestión Ajá. y suena bien y es hasta cautivante hasta la misma gente que, digamos, se considera institucional o se consideramos de que apoya la libertad, les llega esas ideas y hasta Ajá. los seduce, porque falta ese argumento de decir, no, espere, eso es una falacia y nos va a llevar esa a la ruina. Entonces falta esa, digamos, a veces uno también, o sea, por eso queda uno como tan, como con el piso suave, entonces por eso faltaba como ese argumento conceptual certero frente a esa narrativa. Sí, aquí una cosa muy importante, aquí hay que entender dos cosas importantes, Antonio, y es que, en primer lugar, nosotros tenemos que, Mónica, ya te doy la palabra, no se me ha olvidado que levantaste la mano. En primer lugar, que es, digamos, como el énfasis que he querido hacer es que el éxito del argumento ambientalista también tiene que ver con que ellos están vendiendo, es decir, ese es su problema, pero es precisamente también su éxito, que ellos dense cuenta de eso no, y la gente se dé cuenta de ello no. Ellos están vendiendo toda una visión de la realidad, de la vida humana. Es decir, ¿se acuerdan? Yo les decía cómo debemos vivir, qué debo hacer yo ahora, qué hacer yo con estos recursos. Son las preguntas que todos nosotros nos tenemos que hacer, ¿no? Y que evidentemente la libertad no responde a esa pregunta. Es decir, ¿qué debo hacer yo con lo mío? Bueno, usted puede hacer esto, puede hacer lo otro, eso no me lo responde la libertad.
¿no? Ahora bien, ellos están diciendo qué es lo que nosotros debemos hacer. Nos están proponiendo una manera de vivir. Ahora bien, eso lo están proponiendo sin que pareciera que lo están haciendo. Sin embargo, es una nueva religión. Entonces hay que acercar en cuenta de eso y por eso es tan difícil hablar de esos temas. En segundo lugar, con cada, digámoslo así, con cada ambientalista hay que entender cuáles son sus argumentos y tratar de refutar sus argumentos concretos, ¿ya? Porque los argumentos de cada ambientalista van a ser distintos. Por ejemplo, va a haber ambientalistas que son, llamémoslo así, más pragmáticos. Y entonces lo que están es simplemente, no, es que yo quiero cuidar los recursos naturales. Con esas personas lo que tenemos que hacer sobre todo argumentos de tipo utilitario y económicos, donde queremos mostrar nosotros que la manera como ellos están proponiendo, es decir, a través de la acción estatal, de la legislación estatal, no es la manera como se protegen los recursos naturales. Entonces, esa sería, digamos, una forma de argumentar en ese caso. Pero habría otro donde, digamos, sería más un aspecto religioso. Hay ambientalistas que son realmente más ese aspecto de la moral. Entonces, lo que tendríamos que hacerle caer en cuenta es que ellos están imponiéndole esa moral a otras personas. Y así como ellos no estarían de acuerdo con que un cristiano venga y les imponga sus creencias cristianas, ellos están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que ellos sienten que no están haciendo eso porque como que es obvio que hay que cuidar el planeta. Entonces ellos sienten como que no es una religión. Pero el problema no es cuidar el planeta, el problema es la manera como ellos quieren cuidar el planeta o lo que ellos creen que significa cuidar el planeta. ¿Ya? Porque no es lo mismo, uno puede cuidar el planeta de distintas maneras. Es decir, para algunas personas, por ejemplo, cuidar el planeta significa que haya muy poquitos seres humanos y que todo el planeta sea pura selva. De pronto eso sería cuidar el planeta. ¿Es eso cuidar el planeta? Fíjense que hay distintas formas de lo que significa cuidar el planeta. Y por eso el único criterio que nosotros tenemos real y que está en la naturaleza de las cosas para determinar las acciones de los hombres es el orden natural. Cualquier otra cosa, desde este punto de vista, sería, entre comillas, entiéndame esto que va a ser como que una opinión subjetiva, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es como la idea, Antonio, es entender que hay que entender de dónde viene la fuerza de ellos y, en segundo lugar, que con cada ambientalista tenemos que ver cuál es la estrategia que hay que utilizar dependiendo de lo que esa persona haga énfasis. ¿Sí me explico? Habría que ver en qué es lo que está haciendo esa persona de énfasis y meternos por ese lado para intentar, digamos, refutarlos. Porque al final lo que nos interesa es simplemente, no es en las ideas que ellos tienen como tal, que también hay que refutarlas, sino el punto de vista de libertad, lo que nos interesa es que ellos entiendan que si ellos quieren imponer sus opiniones, van a estar cometiendo una injusticia. Entonces, al final también tenemos que ser capaces de mostrarles eso. Es decir, imponer su opinión significa una injusticia, porque es obligar a las otras personas o disponer de las personas y de las propiedades de otro. Y eso es una injusticia, inaceptable e injustificable, como vamos a ver en mayor detalle dentro de 8 días. ¿Ya? Muy bien. Mónica, sí, ¿cuál sería tu pregunta? No, yo solo tenía un comentario que de acuerdo a lo que decía Antonio, yo siento que también de alguna manera uno ve que el Estado le hace ver a la gente que la abundancia existe, o sea, que no hay escasez. Pero por otro lado, o sea, te venden los dos argumentos. Y otra cosa, como el ser humano ya pues esto es una opinión, se ha vuelto, está muy cerca a lo animal. Entonces por eso hemos humanizado a los animales. No es que hemos humanizado a los animales, sino que nosotros nos hemos animalizado. Esa es mi nueva teoría. ¿Sí? Quiere decir que el hombre está muy hedonista, el ser humano ya, y la moral en la que tú dices. Pero lo que yo te digo, cuando yo voy a la iglesia a veces, esos argumentos de que la pobreza es una virtud, viene a ser la misma que están utilizando los ambientalistas y hoy en día es prácticamente el mismo argumento, que la pobreza es una virtud, el vivir en sencillez, la austeridad, y que si tú deseas esas cosas, pues eres malo. Entonces es como quererte instalar una escala de valores distinta. A ver, digamos que en estricto sentido, todos tenemos que tener, digamos, esa escala de valores, ¿no? Y todos tenemos, nos demos cuenta, ¿no? Una cierta moralidad. Digamos que desde ese punto de vista, ¿por qué? Porque todos tenemos que decidir qué vamos a hacer, ¿no? Y qué vamos a hacer. Pero lo que te quiero decir es que hoy en día cualquier cosa es verdad. No es como antiguamente. O sea, hoy en día el ser humano no quiere trascender, no quiere buscar lo bello, ¿no? O sea, como no quieren a Dios como para buscar esa parte humana, yo lo que estoy sintiendo hoy en día es
que han logrado los gobernantes dominar tanto, porque el ser humano es una masa. Realmente es que hoy en día la mayoría van en masa. ¿Sí me explico? Y lo veo con la vacuna. Sí. Nadie cuestiona, nadie pregunta, lo dice el Fauci, entonces, y el que lo cuestiona hay que eliminarlo, hay que acabarlo. Mira, ya es tanto como yo veo que la gente ya está convencida de que ese es el camino a seguir, que nadie quiere preguntar nada, ya no se puede cuestionar nada, inmediatamente te acaban. O sea, es algo que yo he notado y que está pasando y que por eso mismo vamos a llegar al globalismo. Ellos lo están logrando muy bien, entonces me parece muy difícil refutar eso porque la mayoría, la opinión pública está totalmente dominada, masificada, es a lo que me refiero, y más cerca al hedonismo, mientras tú cumplas tus placeres más animales, entonces estamos bien. Entonces, por eso es que... Sí. Bueno, y por otro lado, quieren desaparecer la escasez, como que hay abundancia de todo, y tú lo ves en el gobernante, te ofrecen ingreso básico universal, salud gratuita, educación gratuita. ¿Eso qué quiere decir? Estás eliminando la escasez. Cuando tú estás ofreciéndole a todo el mundo eso, le estás diciendo hay para todos, sino que está mal distribuida, pero hay abundancia, eso hay para todos, solo que unos ávaros te han quitado a ti. Siempre ese es el discurso, eso es lo que yo veo. Sí, a ver, a ver, has dicho varias cosas y intentando como retomar todo, como que dándole lo que yo podría, digamos, tratar de sacar de lo que estás diciendo, que voy a hacer alguna referencia a algunos puntos en concreto, pero en términos generales, una cosa que hay que tener en cuenta es que la lucha que estamos nosotros por la defensa de la libertad, evidentemente nosotros tenemos que entender que muchos de los argumentos que objetan a esa libertad, ¿no? Y que quieren refutar esa libertad, son argumentos que tienen que ver con una cierta cosmovisión, con una cierta visión de la realidad, de lo que es la realidad, de lo que son los hombres, de el propósito de los hombres en la vida, o la ausencia de propósito y la ausencia de sentido en la vida también, que sería una cierta manera de entender, digamos, la vida humana. Entonces, nosotros en muchos aspectos estamos lidiando con argumentos cuya refutación exigiría salirse de el discurso estrictamente económico o del discurso estrictamente, digamos, jurídico, de la ciencia jurídica que hemos presentado en estas clases acerca del derecho natural y de, digamos, llamaríamos de filosofía del derecho en general y de ciencia jurídica. Eso es así y nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no? Y hay personas que no les gusta oír eso, pero evidentemente una de las razones o de los problemas de los que estamos hoy en día viene como consecuencia del hecho de la desaparición del cristianismo como cosmovisión. Es decir, no es lo mismo, ¿no?, un mundo occidental donde la unidad de cosmovisión venía dada por el cristianismo, a un mundo como el que estamos nosotros, donde el cristianismo ya no cumple ese rol y ese papel, ¿no? Y la realidad del mundo y lo que el mundo sea viene definido de otra manera. Evidentemente, esa religión del ambientalismo es una de las religiones hoy en día muy exitosa que ha venido a reemplazar la religión cristiana. Y hay que entender eso, porque si no se entiende eso, no se entiende, digamos, el ámbito de argumentación en el que muchos ecologistas están y cómo tenemos nosotros que ser capaces de persuadirlos. Es decir, si nosotros creemos que la discusión con un ecologista es únicamente una discusión de política pública o una discusión de asuntos económicos, no estamos entendiendo nada. Aquí hay mucho más que eso. Hay discusión de política pública, hay discusión de económica, sin lugar a dudas, pero va mucho más allá de eso. Entonces, en eso tienes razón, ¿no? Y por eso nuestra tarea no es fácil. Es decir, aquí, ojo, si nosotros queremos tener éxito como libertarios en convencer a la opinión pública y transformar la opinión pública,
el primer paso es reconocer la dificultad de nuestra tarea precisamente por esto. Porque no es que refutamos esto y se acabó. No, es que aquí estamos haciéndole frente a un problema integral de cosmovisión. Y ese tipo de problemas son mucho más difíciles de hacerle frente. Entonces, eso hay que ser consciente de eso. En segundo lugar, por ejemplo, de lo que estabas diciendo, esta idea, por ejemplo, la abundancia, yo no lo mencioné, pero ya que lo mencionaste, Mónica, me parece muy pertinente. Fíjense ustedes que hoy en día existe la idea o la creencia de que si el Estado se apodera de la producción de determinado bien o servicio, de inmediato desaparece la escasez. Es decir, fíjense ustedes, por ejemplo, que la gente dice, no, es que los pobres no tienen acceso a la salud. Los pobres no pueden recibir una salud de calidad. ¿Y qué es lo que se quiere decir? Lo que se quiere decir evidentemente es que los recursos en la producción de salud son limitados. Y siempre hay un montón de necesidades que quedan insatisfechas. Es decir, debido a que la salud, como la producción de cualquier bien, la oferta de salud está limitada. Por ejemplo, el número de médicos, el número de enfermeras, el número de camas, el número de metros cuadrados de hospitales, de clínicas, etcétera, es limitado, pues es evidente que no se pueden satisfacer todas las necesidades. Y eso pasa respecto de la producción de cualquier bien y servicio. Pues bien, se cree que si quien lo produce o quien controla completamente la producción de un determinado bien o servicio es el Estado, entonces ya los pobres recibirían todo lo que necesitan y la escasez desaparecería. Esa es la idea de las personas. Hay un problema de escasez, entonces ¿la solución cuál es? La solución no es producir más, la solución no es esperar, digamos, que se satisfagan esas necesidades en el mercado libre, etcétera, sino la solución es estatizarlo, ya sea porque el Estado nacionaliza, digamos, la producción de ese bien, ya sea porque el Estado regula completamente la producción de ese bien. Pero evidentemente cuando eso ocurre, no desaparece la escasez. Es decir, el número de camas, sea un sistema privado o un sistema público, va a ser limitado. El número de médicos, el número de enfermeras, el número de laboratorios produciendo medicinas, etcétera, siempre va a ser limitado y siempre va a ser escaso. Y por lo tanto, al final siempre se van a tener que asignar recursos y se van a decidir dárselos a uno y no dárselos a otro. Utilizarlos en esto y no utilizarlos en esta. ¿Cuántas camas vamos a utilizar para atender COVID? ¿Cuántas camas vamos a utilizar para atender cáncer? ¿Cuántas camas de cuidados intensivos se van a utilizar para el COVID? ¿Cuántas camas de cuidados intensivos se va a utilizar para accidentados, digamos, en accidentes de tránsito? Y así sucesivamente. Esas decisiones se tienen que tomar en libertad o se tienen que tomar en un sistema estatizado. O sea que es una ilusión de la gente y no pasa de ser una pésima y falsa ilusión que trae simplemente como consecuencia la esclavitud, el creer que si el Estado se apropia de algo, entonces va a haber abundancia respecto de ese bien. De hecho, lo que ocurre es todo lo contrario. Cuando el Estado se apodera de la producción de un determinado bien o servicio o lo regula completamente, de inmediato la iniciativa empresarial desaparece, la iniciativa a querer producir cada vez más para tener unas mayores ganancias, satisfaciendo a cada vez más consumidores, que es, digamos, la motivación en el libre mercado, desaparece. En el libre mercado se premia a aquel empresario o empresarios que satisfacen las necesidades más urgentes del mayor número. En cambio, en un sistema estatizado se premia al que más poder logra acumular. La satisfacción de las necesidades de los consumidores no juega ningún rol y ningún papel. Entonces son dos, digámoslo, llamémoslo entre comillas, dos economías o dos racionalidades distintas. La racionalidad del libre mercado es satisfacer las necesidades y en ese sentido aumentar la productividad. En cambio, la racionalidad del mundo político es la de la acumulación del poder y del control. Son dos visiones completamente distintas. En ninguna de las dos se elimina la escasez, pero en una se intenta resolver el tema de la escasez. ¿De qué manera? Produciendo más, en cambio, y se premia a aquel que produce más. En cambio, en la otra no hay ningún premio por resolver el tema de la escasez y de hecho, no solamente no se resuelve el problema de la escasez, sino que de hecho se agrava porque los sistemas estatizados, y entre más estatizados están, sabemos nosotros,
conceptualmente por la ciencia económica y por la enseñanza de la historia, lo que hacen es crear, pobreza. Y en ese sentido hay que terminar con algo y hay que entender esto. Y es, muchas de las cosas que creen las personas de hoy en día, no vienen por el hecho de que las personas hayan tenido el tiempo de sentarse a pensar de manera crítica acerca de estas determinadas afirmaciones y creencias. La mayoría de las personas no tienen tiempo para sentarse a pensar, porque tienen que trabajar, tienen que producir, llegan en la tarde y en la noche a sus casas cansados, el poco tiempo que tienen libre lo dedican para estar con sus familias, etcétera, etcétera. Y eso está bien y es normal y no puede ser de otra manera. Por esa razón, la mayoría de ideas que tienen las personas las tienen acríticamente, confiando, fíjense ustedes, en lo que otras personas que supuestamente sí tienen ese tiempo para hacer ese examen crítico les dicen. Y en ese sentido, la mayoría de las creencias de las personas dependen del prestigio o confianza que les implique en otra. Una de las instituciones que más prestigio, desgraciadamente, tienen entre nosotros es todavía el Estado. La gente piensa que el Estado es una institución neutral, es decir, el Estado es una institución neutral en el sentido de que tiene que existir. No podemos vivir sin Estado. Es imposible la vida en comunidad sin Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que existir. Ya está. En ese sentido, el Estado es neutral. Tenemos que tratar de hacerlo mejor, pero eliminar el Estado, eso es inconcebible. Solucionar un problema social sin el Estado, inaceptable. Es que eso a quién se le ocurre. Eso nada más traería desorden. Muy bien. Y una de las cosas que implica eso es que el sistema educativo como tal está completamente controlado por el Estado. Y una de las formas como se da ese control estatal, por ejemplo, es que aquellos que son profesores, que enseñan en las distintas instituciones educativas, especialmente en las más prestigiosas y más influyentes, y las investigaciones y posiciones que se apoyan, pues vienen dadas por el Estado. Entonces la pregunta es, hoy en día se va a financiar a través de la educación pública una investigación cuyo objetivo sea probar que no es cierto, por ejemplo, que los seres humanos en cuestión de unas décadas, no van a destruir el planeta, o que los seres humanos no son los responsables del supuesto cambio climático, sino que el cambio climático es simplemente una consecuencia natural de la tierra, de los vientos, del sol, qué sé yo, y que en ese sentido los seres humanos nada podemos hacer al respecto y en vano intentamos modificar el clima planetario porque no somos capaces de eso. ¿Se va a financiar una investigación de esas? ¿Le van a interesar a los políticos y a los que diseñan la política educativa y universitaria financiar este tipo de investigaciones que lo que les dicen es no hagan nada? ¿O acaso a los políticos les interesan tener científicos y expertos que les digan que tienen que hacer cosas y que justifican su poder? ¿Por qué razón, hay tan pocos economistas de la escuela austriaca y tantos economistas de los otros? Porque es que los otros economistas le dicen a los políticos lo que los políticos quieren oír, y es que los necesitamos. Los otros economistas buscan los argumentos y las justificaciones, ¿para qué? Para la acción estatal. En cambio, un economista de la escuela austriaca le diría, no haga nada, deje de hacer, suprímase, eliminemos esta dependencia. Eso no es lo que un político quiere oír. De la misma manera, si aparece un científico que le diga, no se preocupe por el cambio climático, eso es un fenómeno natural y no podemos hacer nada al respecto. Concentrémonos más bien en producir y enriquecernos para que si hay algunas consecuencias negativas de esos cambios que se están dando en el clima, las podamos enfrentar y tengamos los recursos para hacerle frente. ¿Eso es lo que quiere oír acaso un político? No, lo que un político quiere decirles, usted es el salvador, acumule usted poder y define usted qué se puede producir, en qué condiciones, qué límites, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender, que muchas de las creencias que las personas tienen las reciben de científicos cuyo, digámoslo así, condiciones sociológicas vienen determinadas por el Estado y porque aquellas teorías y aquellas proposiciones científicas que se van a apoyar y que se van a financiar son aquellas que le dicen a los políticos lo que los políticos quieren oír y lo que legitima y justifica la dominación de sus políticos. Entonces, como ven ustedes, obviamente también a eso tenemos que hacerle frente. Y lo que tenemos nosotros que entender es que pues no es una tarea fácil y sin embargo tenemos que hacerla. Y por eso tenemos que caer en cuenta en que en vano intentamos nosotros también modificar las cosas si no atacamos el problema educativo. Y por eso es necesario quitarle la educación al Estado. Y es necesario que la educación sea libre y que el Estado no la controle, ¿no?
Bueno, no sé si con esto, Mónica, como que aclaro un poco alguna, o más que aclaro, ¿no? Como comento pues las cosas que estabas mencionando. No, eran un comentario, sí, súper, gracias. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ok. Bueno, entonces, pues le doy muchísimas gracias a todos. Ya llevamos aquí juntos casi 3 horas. Yo estoy, pues obviamente, como siempre, pues muy feliz de compartir con ustedes y les agradezco mucho su participación en Academia Libertaria. Los invitamos a nuestra sesión del jueves, donde ya pues entre hoy y mañana estaremos publicando el tema del próximo jueves y el próximo lunes continuaremos y posiblemente finalicemos ya nuestro estudio de el derecho natural presentando el argumento de por qué razón el derecho natural es respetable, es decir, por qué el derecho natural ha de ser respetado. Muchísimas gracias.